Regresemos al tema de la elección en Estados Unidos y le agradezco muchísimo a Carlos Bravo, regidor, que esté con nosotros. Querido Carlos, ayer hablábamos pues, de una elección que se presentaba sumamente cerrada. Decíamos, el hecho de que las encuestas la marquen cerrada, pues no necesariamente tiene que ver con este asunto. Vamos primero a platicar con Marta Bárcena, la ex embajadora de México en Estados Unidos, sobre el tema y después le entramos con Carlos Bravo, regidor, porque sí me interesa primero platicar, embajadora, contigo, y es un gusto saludarte, sobre las implicaciones que esto tiene en la relación México-Estados Unidos. ¿Qué tan preocupado debería estar el gobierno mexicano en este momento sobre los resultados de la elección de ayer? Muy buenas tardes, un gusto saludarte. Buenas tardes, Enrique, un gusto saludarte. Pues mira, yo creo que el gobierno de México, si no preocupado, sí debe de estar ya preparando o trabajando sobre los escenarios que seguramente tenía de los posibles resultados de la elección, porque vamos a tener muchas urgencias justamente a raíz de que tome posesión el próximo presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. La agenda con Estados Unidos, como tú sabes, Enrique, es muy amplia, incluye muchísimos temas, pero tenemos estos temas, creo yo, urgentes en tiempo. Primero es tratar de evitar o negociar que efectivamente Donald Trump haga efectivo el cierre de la frontera el primer día de su gobierno, como lo anunció en repetidas ocasiones. Y en México se cree que todo lo que dijo en campaña no se va a llevar a cabo porque era propaganda de campaña. Yo creo que no están entendiendo el cambio en Estados Unidos y en el propio Donald Trump. Y que efectivamente durante su primer periodo sí llevó a cabo muchas de las cosas que dijo que realizaría. Entonces, este primer cierre de la frontera podría ser muy grave, porque hay que recordar que comerciamos $3 millones por minuto en los 57 puertos de entrada fronterizos. Y eso sería un mensaje, por un lado, para sus seguidores, para decirles, miren si cumplo, y por otro lado, para México, para decir, a ver, vamos a cambiar los términos de la negociación. Y hay que recordar que Trump no es un hombre que negocie con su opositor para un ganar-ganar, sino para imponer su voluntad. Entonces, esto es una señal muy clara. Sí, yo recuerdo también en 2018, tanto tú como yo estábamos en Estados Unidos, sí. Cuando empiezas como embajador en Washington, y yo recuerdo también mucha gente al inicio de la administración del expresidente López Obrador decir, bueno, es que no va a hacer muchas de las cosas que está diciendo porque no serían buenas tampoco para México. Y eso no lo detuvo. Y ahora que digamos, bueno, es que no va a cerrar la frontera porque no es bueno para Estados Unidos, eso no va a detener a Trump. Va a cumplir con esa promesa si no hay un trabajo previo y urgente para establecer pues, una mejor cooperación. Déjame hacer una muy breve pausa, embajadora, y vamos a seguir con esta conversación sobre lo que significa el triunfo de Donald Trump o puede significar para el gobierno de México y para el pueblo mexicano. Volvemos después de la pausa en tiempo real. Ya estamos de regreso en tiempo real. Gracias por continuar con nosotros platicando con la ex embajadora de México en Washington, Marta Bárcena. Nos decía, hay que tomar el discurso de Trump no solamente con una lógica político-electoral, también como una lista de propósitos, sobre todo cuando llega con el mandato con el que llega, embajadora, y con el hecho de que ya no está buscando una reelección. No hay un incentivo para moderarse. No tiene no solo un incentivo para moderarse, pero sí tiene el incentivo muy claro de fortalecer esa base que lo votó y que lo hizo ganar no solo el colegio electoral, sino el voto popular por primera vez para un republicano en muchos años, y que lo hizo derrumbar el llamado muro azul demócrata, y que entonces va a buscar la consolidación justamente del Partido Republicano como el que refleja los valores trumpistas. Entonces, el tema, y si uno lee, Enrique, como tú y yo, que nos las pasamos leyendo lo que se interpreta y lo que se dice en Estados Unidos, el tema migratorio es central en su proyecto. El tema de las redadas y las deportaciones es central en su proyecto, las va a hacer.
Que tenga límites prácticos para hacer 1 millón de deportados al año, esa es otra cosa, pero que va a llevar a cabo o que quiere instrumentar eso lo más que se pueda, que no nos quepa la menor duda. Y eso va a afectar mucho a la población mexicana, a la población migrante, indocumentada, y entonces los consulados de México se van a ver rebasados en todas las solicitudes de protección. Nuestra frontera se puede ver rebasada y la economía mexicana también con el reto de integrar a esos posibles deportados, independientemente de que otra negociación muy delicada puede ser que pretenda deportar a territorio mexicano a nacionales de terceros países, ¿sí? Con base en los precedentes legales que tengan. Entonces, creo que ese es un tema que tenemos que tener claridad al respecto. Creo que también va a ser un replanteamiento de las relaciones de cooperación en materia de seguridad, Enrique, y creo que Sí. todo este contexto es fundamental para entender cuán dura va a ser el proceso de revisión que él quiere que sea de renegociación del Tratado México-Estados Unidos-Canadá. Sí, sobre ese último punto, ¿qué tan preocupante sería que Donald Trump decidiera no esperar al proceso de renegociación? Y es una prerrogativa que tendría como presidente simplemente cancelar el tratado y muy a su manera establecer eso como parte de las condiciones para negociar un nuevo acuerdo. Es decir, ¿qué tan urgente es empezar ya a tener los canales de comunicación, a construir la relación para evitar que llegue a su inauguración y dé un gran anuncio como voy a cerrar la frontera o voy a cancelar el USMCA y el TEMEC? Mira, yo creo que la cancelación del TEMEC es menos probable que el cierre de la frontera. Pero sí va con este estilo de negociar que digo que él quiere ganar todo y no que todos los que estén en la mesa ganen algo. Creo que puede utilizar la amenaza de salirse del TEMEC o de cancelar del TEMEC para presionar en la negociación. Yo creo que hay límites para los contactos del gobierno de México con el equipo de Trump en estos meses de transición, límites que impone más bien la práctica y la legalidad de Estados Unidos. Pero eso no quiere decir que no se pueda tener algún tipo de conversación informal, no de funcionarios mexicanos, pero sí de personas pues cercanas al gobierno y que empiecen a ver cómo impedir que se llegue al 20 de enero y el 20 de enero apenas empezar a negociar cuáles van a ser los términos de la cooperación o no en materia de seguridad, migración, frontera y revisión del TEMEC. Y yo creo que en este momento México tiene que echar mano de sus mejores negociadores y no solamente de personas de Morena. Sí, finalmente, ¿Sí? brevemente, Marta Bárcena, ex embajadora de México en Washington, Sí. quien además tuvo la experiencia de dirigir la representación diplomática mexicana en Estados Unidos durante la administración del expresidente Trump, quien regresará a la Casa Blanca. ¿Nos estamos tardando en reconocer el resultado de la elección? Yo creo que sí, yo creo que ya con la llamada de Kamala Harris al ahora futuro presidente Trump, ya está claro, ya no hay nada que esperar, no hay procesos que esperar y yo creo que la presidenta Sheinbaum debería mandar un mensaje o hacerle una llamada a Trump hoy mismo. Sí, el resto de los países que están, digamos, en una situación así de vulnerabilidad o de estrechísima relación con Estados Unidos, pensando, por ejemplo, en Canadá o en Ucrania o en Ya lo hicieron, Israel, o ya lo hicieron, ¿no? O así sea, es. corrieron a reconocer lo que es inevitable y lo que ya la propia Kamala Harris también ha concedido. Marta Bárcena, un gusto, como siempre, platicar contigo y un Igualmente, fuerte abrazo. Muy Enrique, y buenas tardes. seguiremos conversando, ya sea formal o informalmente.
Espero que así sea. Muy buenas tardes, Marta Bárcena, una diplomática de toda la experiencia, la capacidad y, por supuesto, quien tuvo esta sede diplomática a su cargo durante parte de la administración de Trump aquí, más bien en Estados Unidos. Hoy estamos transmitiendo desde Miami, desde Florida, en un día en el que empiezan a darse las lecturas, a conocerse detalles de la escala del triunfo del expresidente Donald Trump, quien regresará a un segundo término a la Casa Blanca. Querido Paco Almaraz, vamos a platicar con Carlos Bravo, regidor, ya lo decíamos al inicio del programa, pero sí me parecía particularmente importante empezar con el análisis de lo que debe empezar ya a hacer el gobierno de México para enfrentar el desafío de una nueva presidencia Trump aquí en Estados Unidos. Antes de entrarle a lo local, a lo de la política estadounidense. Así es un presidente Trump que llega más viejo, a los 78 años, la misma edad que tenía Joe Biden en el 21, más rápido porque contra todo pronóstico este resultado salió luego, y más furioso evidentemente por todas las promesas que hizo en campaña. Sí, es cierto, y más aislado también porque se ha rodeado de los duros dentro de los sectores duros del movimiento